invierno vas a esquiar y en verano vas a la misma cordillera, sin nieve, pero alucinante. Y lo mismo, a 1 hora y media tienes el mar. Es extraño, como que México es tan grande que para ir al mar ya son 5 horas. Lo que a mí me llama mucho la atención de tu país de origen es como la extensión de norte de sur, ¿no? Sí, es Y increíble. como de mar por un lado y ahí del otro lado las montañas. Es increíble. Sí, eso justo, eso extraño un montón, porque Santiago, que está al centro del Chile, o sea, tú en 1 hora puedes llegar a la cordillera y que es hermosa en verano y en invierno. En invierno vas a esquiar, delicioso, así a 1 hora de Santiago estás en el centro de esquí, y en verano vas a la misma cordillera, sin nieve, pero alucinante, con unos paseos increíbles, las puestas de sol. Y lo mismo, a 1 hora y media tienes el mar, el Océano Pacífico, que bueno, helado y todo lo que tú quieras, no, o sea, es difícil bañarse, pero igual encuentras algunas playas. Increíble, entonces eso extraño, como que México es tan grande que para ir al mar ya son 5 horas, para ir a... Aquí en Ciudad de México. Todo es como encontrar la naturaleza está más difícil. Claro. En cambio en Chile, toda la cordillera recorre y todo el mar también por el otro lado, en cualquier ciudad que estés, está ahí la naturaleza. Y después los lagos, millones de lagos. Sí, es una locura. En el norte conlinda con Perú, ¿no? Sí. Y bueno, en el sur con los pingüinos. Ajá, ¿no? exacto, a la Antártica. Sí. Literal, pingüinos. Este año, o sea, el año pasado estuve en la Patagonia. Okay. Alucinante. Es como, wow. Yo creo que es lo más lindo que he visto en mi vida. ¿Cómo lo describirías? Como salvaje. Sientes como esa vulnerabilidad del ser humano, que no somos nada en realidad. Porque aparte no hay muchos humanos por ahí. No, es un parque nacional. De hecho, el Parque Nacional Torres del Paine es uno de los más visitados del mundo. Algunos como muy profesionales, o sea, es un parque para caminarlo con tu mochila y recorres todo. Yo lo hice como mitad y mitad porque soy outdoor, pero tampoco al extremo de caminar con la mochila. O sea, traté de caminar lo menos posible con mi mochila. Lo ideé yo, como que yo me hice mi propio trekking. Y sí, es como lo más bello, la inmensidad máxima, la naturaleza y el viento. Y hace tanto frío que como que el frío ya se transforma en otra cosa. Como ya lo quieres sentir ese roce con tu piel porque es como limpio, puro, como que te purificas. No, es impresionante. ¿Y qué te trajo a México? La música. Órale. La música y también como abrirme al mundo, como por algo personal también. O sea, yo creo que cambiar de país siempre te hace crecer, te hace evolucionar, te hace avanzar en la vida. Siento que es como algo que todos deberíamos hacer. Chile es tan pequeñito, como que no hay tanta industria, y yo siempre independiente con mi proyecto musical, que fue como, bueno, en vez de intentar en Chile, hacer lo mismo que hago en Chile, lo hago en México. Ok. Y ha sido increíble, la verdad que estoy feliz. ¿Dirías como que Ciudad de México es como un epicentro de muchos artistas en Latinoamérica? Sí, totalmente. Es que como geográficamente está al centro del mundo, básicamente. Yo está como ahí, tienes Estados Unidos al lado, estás igual en Latinoamérica y todo el tiempo estoy con extranjeros. Siempre estoy con argentinos. Bueno, siempre eso es lo que me confunden con Argentina al tiro también. Me dicen Argentina, yo no, chileno. Y de todas partes. Entonces sí hay mucha como mucho diálogo y muchas colaboraciones, no sé. Claro. Como que no sé si el mundo cambió o yo llegando acá como que de repente empecé a colaborar con mucha gente, ya sea visual, artistas visuales, como oye, hagamos fotos, sí, claro, o intercambios y musicales también. Como que todos tienen ganas de compartirse, de abrirse. Entonces eso está entretenido, porque no estás solo igual, siempre el camino es solo, pero puedes como colaborar. ¿Y te acuerdas como en el momento cuando por primera vez realmente como llegaste así a México? O sea, en el sentido de que como te das cuenta de como, pues seguramente de los miles de detalles que son diferentes que en tu país. ¿Cómo nos podrías describir un poco cómo fue tu primer momento, digamos, y tu proceso de adaptación? Mira, fue increíble porque yo nunca había venido. Yo solamente dije, quiero vivir en Ciudad de México.
Y me empecé a contactar con amigos chilenos que ya estaban aquí para no llegar como así sola. Entonces contacté, me dijeron dónde tenía que vivir, como que me empezaron a dar, o sea, me dieron un mapa, mira, muévete en esta zona. Entonces yo ya empecé a contactar dónde vivir y llegar y compartir con los chilenos que estaban aquí. Entonces eso ya lo tenía, estaba como tranquila porque nunca había ido, pero ya tenía como gente, lazos o sea, como que darle vida a esos lazos que ya había generado online. Ujú. Y también mi disco, entonces ya venía con mi disco, ya sabía con qué iba a hacer al llegar. Entonces todo eso yo estaba tranquila, pero todo el tema de la inseguridad, o sea, de que te dicen, de que raptan gente, de que Ujú. todo ese miedo que te meten mis papás como que, no sé, semanas antes metiéndome cosas en la cabeza, yo con pesadillas, como que yo ya tenía todo listo, pero empecé a tener Ya. pesadillas, ¿no? ¿Y te lo pensabas? No, como que yo sentía que era más el miedo que me metían de lo que realmente me iba a pasar. Ujú. Fue como todo perfecto, o sea, un amigo colombiano justo estaba aquí en México y me fue a buscar al aeropuerto. Y yo, ay, ya, qué bueno. O sea, no tengo que llegar sola al aeropuerto, no tengo que irme a mi Airbnb sola. Entonces dije, ah, está todo bien, como que... Y empecé a ver que donde estaba no era tan peligroso como me habían dicho. Y después, al día siguiente fuimos al Museo de Bellas Artes, y yo vi el Museo de Bellas Artes y lloré. Fui al Zócalo y lloré, como no, como que fue como no, tengo que estar acá. Fue muy bonito. Eso como que la primera impresión que tengo de México fue de recibirme bien, o sea, que justo un amigo me fue a buscar, que justo fui al centro y me enamoré de todo y como que me emocioné. Y ahí empezaron a pasar una serie de cosas que todo bien, era todo bien, como toqué en el metro, la gente súper cálida, ¿Tocas ¿Te acuerdas de la estación? en varias, en Cuatro Caminos, en Indios Verdes, en Chabacano y en otra más. Y Órale. fue como súper lindo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Podrías detallar un Sí, poco? como que yo sentía que la gente está como abierta a escuchar, Ujú. como se paraban. Yo decía, pero no están apurados, no tienen que ir a su trabajo. Y no, ellos así felices se paraban a escuchar, sacando fotos, videos. Como que fue un muy buen comienzo. Y entonces, no sé, como que no tuve nada malo, como de decir extraño Chile Ujú. o la comida me gustó. O sea, todo como que me gustó. O sea, y la primera impresión, como te digo, eso, wow. Ya. O sea, fue perfecta, como todo me gustó. Y ahora hablando de la comida, allá, ¿qué es como el plato típico? El plato típico de Chile, bueno, hay varios, que es el pastel de choclo, que es delicioso, porque es como carne, como con cebollita y así un aliño especial, y arriba choclo, maíz, Ujú. preparado de una forma, entonces queda la carne abajo y este pastel de choclo arriba, se corta y es como increíble. Pero no se come siempre, solo en verano, Ya. porque en invierno no hay maíz. Después las humitas, que es como el tamal, Ujú. pero preparado, pero es diferente. ¿Cómo le dicen? Humita, Ah, humitas, ok. humita. Es como el tamal, Ujú. como te digo, así igual envuelto en hoja de maíz, pero es otra preparación. Después está la empanada de pino, que es masa, bueno, una empanada y adentro carne con cebolla y tiene un aliño especial también que es como rojo y pica un poquito, tiene aceitunas, pollo. Después está la cazuela, que es como muchas verduras con carne o con pollo y la carne se deshilacha. Ah, ok. ¿Como Em, deshilacha? ¿Como ajá, deshebrada? sí. Ok. Y eso es como, porotos con rienda, que es como frijoles, Ajá. pero no frijoles negros, frijoles blancos, Ajá. como blancos con blancos café, pero igual eso no se come siempre, como que en Chile, según yo, o sea, es como carne, pollo con arroz o papas, Ok. muy simple, la comida como del diario. ¿Cómo es picante? Sí, sí, me gusta mucho el picante, pero no todos los días, po. Ya. O sea, como lo puedo tolerar muy bien y me encanta enchilarme, como que es como una adicción, pero así yo todos los días como, no, o sea, no lo resisto, o sea, creo ¿Y que qué no. dirías es tu plato favorito mexicano? Mm,
El pozole. El pozole sí me encantó. Eso te puedo decir, como la primera vez que lo probé dije, wow. El pozole me encantó mucho, mucho. ¿Qué más? El mole me encanta. Sí, órale. Pero nada lo puedo comer siempre. O sea, me encanta la comida Ajá. mexicana, pero... A ver, ¿qué como siempre mexicano? Tortillas, Ujú. como en vez de pan. Ujú. Me encanta el pan, pero bueno, ya que estoy en México y hay opción de tortilla, que es algo que en Chile no existe, en vez de pan con el desayuno, en vez de comer pan con huevo, aguacate, es como tortilla con aguacate y, y huevo. ¿Te encanta Choque Cultural, pero a veces te falta el tiempo para verlo completo? Checa nuestro canal de Choque Cultural Clips, donde subimos los mejores momentos de las mejores entrevistas en clips cortos, perfectos para tu pausa de café. Suscríbete hoy a Choque Cultural Clips, el link está abajo en la descripción. Antes me comentaste que eres chilena, Sí. pero con raíces italianas. Ujú. ¿Cómo sucedió esto? Pues que mira, te cuento. Mis 4 abuelos son italianos Ok. y llegaron a Chile por distintas razones. Mi nono, o sea, el papá de mi papá, fue como de esa clásica generación, andiamo a l'América Ujú. y llegaron a Santiago a abrir negocios, fuentes de soda que le decían, Ujú. como negocios de comida y así con sus hermanos, y hicieron algunos restaurantes. Se devolvió a Italia, al pueblo de mi papá, que se llama Rosiglione, se devolvió a casarse, básicamente. O sea, voy a buscar Ok. a mi mujer y se casó con mi nona. Y mi Ujú. nona, lo único que quería era salir de su pueblo, porque era un pueblo así, o sea, literal es un Chiquitito. pueblo así, Ok. al lado de Génova, que está a 1 hora de Génova Ujú. en tren. Entonces mi nona lo único que quería salir del pueblo y se casó con mi nono.